trata de ahorrar 6 meses de trabajo. Una vez de que tú tengas esos 6 meses de trabajo, retírate del trabajo y empieza a emprender desde cero. Pero yo me pregunté, ¿por qué hacer esto? Recuerda que tu familia tiene que comer. ¿Qué tal si tu familia se enferma? Hay que pagar la luz, el agua y todas estas cosas que son básicas en un hogar. Entonces, me dejó pensando muchísimo en el aspecto de que muchas veces como emprendedores, como tú mencionas, salimos y no tenemos una base de cómo sustentar. Hay una frase que dice que cuando tú sabes dónde quieres llegar ya diste el primer paso, pero cuando no tienes una meta clara, ya llegaste, ya no tienes que avanzar más. Entonces, Daniel, hay una pregunta que yo sí me hago constantemente y que le hago a muchas personas que son emprendedoras y empresarios como tú, es la siguiente: ¿qué es el éxito para ti? El éxito tiene muchas definiciones, pero para mí el éxito es tener tranquilidad, tener dinero suficiente para proveer para mi familia y poder estar feliz haciendo lo que yo hago. Yo creo que puedo resumir el éxito a eso, porque muchos emprendedores o mucha gente de éxito defines el éxito como alguien que tiene el dinero, recursos indefinidos, ¿no? Recursos, pero básicamente para mí el éxito que pude haber pasado muchas barreras es tener eso, tener tranquilidad, tener una buena calidad de vida, no poder tener tiempo para mi familia, disfrutar de mi trabajo. Creo que eso para mí es el éxito. Perfecto. Daniel, ¿el dinero es importante? Claro, es muy importante, es esencial. Sin dinero creo que no se puede avanzar. ¿Es importante? Sí, sí lo es. Porque uno de los temas tabú que hay alrededor del mundo es eso. Una de las preguntas a las que incluso muchos emprendedores tienen miedo a hacerlas es: ¿realmente el dinero importa? A mi parecer sí, importa y mucho. Lo que sí es malo es amar extremadamente el dinero, porque muchas veces si amas más el dinero que a ti mismo puedes llevarte a cometer ciertos errores que quizás te hagan hacer cosas indebidas. Daniel, ¿cómo tú manejas el hecho de ser emprendedor y padre de familia, esposo e hijo también? Bueno, con respecto a lo que me hablaste del dinero, sí, sí, bueno, es complicado cuando quizás como estás creciendo, el dinero se hace como digamos importante. Pero en mi carrera, cuando yo comencé, yo trabajaba y no ganaba dinero, pero aprendí mucho. Entonces, dependiendo a dónde quieres ir, si tú emprendes un negocio o estás planeando hacer algo, tú tienes que ganar experiencia, ¿no? En el caso de lo que es odontología, yo trabajé como asistente dental por un buen tiempo, varios años. No tenía un sueldo, pero aprendí mucho. De repente, si yo hubiese buscado dinero para poder cubrir mis gastos, que no es nada malo, quizás no hubiese aprendido lo que aprendí, ¿no? Entonces, el dinero es muy importante. Y cuando ya tienes familia, carga familiar, ¿no? Hijos, mascota, uno tienes que pagar casa, alimentos, el dinero se hace aún más útil, porque sin ellos no puedes proveer para tu familia. Entonces es ahí cuando uno decide hacer sacrificios, ¿no? Sacrificios, qué cosas se gastan, qué cosas no se gastan, qué cosas me dan algunos gustitos hoy día, mañana, tienes que ser limitado con tus finanzas, porque cuando uno hace también malos gastos, malas inversiones, o compra cosas que no necesita, es cuando se ve la economía un poquito complicada en el lugar. Perfecto. ¿Tú consideras realmente importante que un emprendedor, cuando está iniciando, tenga de una u otras formas diferentes fuentes de ingreso? Bueno, yo cuando emprendía el tema de los pollos, por ejemplo, cuando yo decidí distribuir pollo, me iba bien. Me sacaba la mugre por la mañanita, pero tenía también otros ingresos, trabajaba por la noche. Entonces, a veces hay situaciones donde tú tienes que tener algo como una base,
como un sueldo base y tener tu emprendimiento. Hasta que tu emprendimiento produzca más que tu sueldo base, entonces tú dejas tu sueldo base, dejas tu trabajo y te dedicas a tu emprendimiento, ¿no? A veces queremos ser al contrario, digamos, empezamos con el emprendimiento y no tenemos a la base. Entonces es ahí cuando tú dices, pucha, no ando inicio. Entonces, depende de cada quien. Yo creo que es así, que tienes que tener algo como una base para emprender. Hay casos que no. Hay muchos amigos que no tuvieron una base de sueldo para poder emprender. Y también hay negocios que no requieren de un capital. Dependiendo qué rubro de negocio, dependiendo qué vas a hacer. Una vez un mentor a mí me dijo, si tú tienes un trabajo y quieres emprender, trata de ahorrar 6 meses de trabajo. Una vez de que tú tengas esos 6 meses de trabajo, retírate del trabajo y empieza a emprender desde cero. Pero yo le pregunté, ¿por qué hacer esto? Recuerda que tu familia tiene que comer. ¿Qué tal si tu familia se enferma? Hay que pagar la luz, el agua y todas estas cosas que son básicas en un hogar. Entonces, me dejó pensando muchísimo en el aspecto de que muchas veces como emprendedores, como tú lo mencionas, salimos y no tenemos una base de cómo sustentar. Entonces, ¿tú crees que también eso ha sido parte de tu éxito, siempre tener no solamente diversas fuentes de ingresos, sino también tener una base con la cual tú digas, bueno, si pasa algo en mi familia, yo sustento con esto? Claro, inclusive después del año 2017 yo postulé a un trabajo para docente de inglés. Entonces tenía un sueldo mayor de lo que tenía. Me pagaban muy bien en ese colegio. Es uno de los mejores colegios de Sullana. Y he acabado mi carrera. Y entonces estaba en el colegio, pero llegó un momento después de 2 años que estaba trabajando y digo, bueno, o me quedo aquí teniendo un sueldo fijo, con beneficios todo, o decido abrir mi consultorio. Entonces para mí fue una decisión bien complicada, porque lo que me liquidaron en el colegio, yo lo usé para comprar mis cosas en mi consultorio. Y yo quizás tenía ahorros, pero no para 6 meses, que lo ideal sería para 6 meses. Pero tenía para 1 o 2 meses y eso fue cuestión de que me arriesgué y me decidí hacerlo. Entonces empecé en mi consultorio, compré mis cosas y poco a poco el negocio fue mejorando. Pero el primer mes y el segundo mes fue malísimo. El tercer y cuarto mes fue bajo. Yo creo que hasta el primer año recién pude ver resultados de la decisión y pude saber que la decisión que tomé de dejar el trabajo fijo con un buen sueldo, que mucha gente estoy seguro de que se iba a trabajar ahí en ese colegio, pero tuve que hacerlo porque mis aspiraciones, mis metas y mis sueños no eran depender de un trabajo fijo, sino era tener mi propio negocio, mi propia empresa, dar trabajo a otras personas. Ya, mi meta era esa siempre. Entonces, pero lo que yo aprendí en el colegio, lo que yo aprendí en los demás rubros que estuve, me ayudaron mucho en lo que soy ahora. O sea, cada proceso es importante. Te ayuda cuando tú lo ves de manera positiva. Entonces, yo siempre disfruté mis trabajos donde yo estaba. Siempre disfruté, siempre aprendía cosas. Porque creo yo que para ser un buen jefe, un buen líder, debe ser también un buen empleado, ¿no? Ahora que soy jefe, contrato gente y tengo que ver bien quiénes son ellos, tengo que ver sus habilidades blandas, muchas cosas. Entonces, si yo no fui un buen empleado, quizás no hubiese sido un buen jefe ahora. Creo que lo soy, ¿no? Claro.